Jóvenes, vamos a dar inicio nuevamente a otra clase de literatura. Espero todos estén bien y como siempre se los he recomendado, por favor, anotar todos los conceptos y todo lo importante que se vea en la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con un pequeño pensamiento de la Hemeroteca Nacional de Guatemala. Celso Lara, con sus investigaciones sobre el folclore, han llenado un insondable vacío. Él ha rescatado mucho o todo que iba camino a perderse en Guatemala. Su contribución al conocimiento de la tradición oral guatemalteca ha sido decisiva. El día de hoy vamos a trabajar en primer lugar sobre la proyección folclórica en la literatura. Aunque nosotros ahorita no lo entendamos, pero el folclore tiene que ver mucho en la literatura guatemalteca. Como segundo punto, vamos a ver la proyección folclórica literaria directamente en Guatemala. Lo vamos a ver y hablar un poquito sobre un libro muy especial y muy importante para Guatemala, que es Por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala. Y por último ya les voy a hacer la asignación de su tarea. Entonces nos vamos al primer punto: la proyección folclórica en la literatura. Antes de pasar a este tema, aquí les tengo como anexo el concepto de folclore. ¿Qué es folclore? Es la expresión más auténtica de las culturas o tradiciones de un país, de un pueblo o de un lugar, que la distinguen al resto de los demás lugares o países. Yo creo que nosotros vivimos en un país que es bastante rico en el folclore, en sus tradiciones y en sus costumbres. Y eso también los autores guatemaltecos lo han podido plasmar en sus literaturas. Claro, no todos han logrado hacer unir todo lo que es folclore, pero sí autores bastante importantes lo han logrado hacer. Entonces, la proyección folclórica en la literatura. En primer lugar, son las manifestaciones de la cultura tradicional, que por su alto valor filosófico, estético y espiritual pueden ser consideradas como expresiones populares de una elevada calidad artística. Recordemos que la expresión folclórica tiene que ver mucho con las costumbres de un país, y para poder hacer efectivo esto, recordemos que la tradición y la cultura viene de generación en generación, pero todo eso también puede ser plasmado en un libro de texto. Su proyección consiste en los hechos folclóricos literarios incorporados a obras de arte, de cultura erudita y académica. Eso significa que todo lo que es folclore se transmite por medio de la literatura, pero siempre cuidado mucho su estructura y la manera en que lo presentan los autores. En el caso de la proyección folclórica, específicamente ya en la literatura en Guatemala, en primer lugar, ha estudiado y cuidado la proyección folclórica, elaborados de acuerdo a los lineamientos teóricos sustentados en páginas, cuidando la esencia de cada uno de los relatos o tradiciones populares, específicamente ya hablando ahora sí de Guatemala, para poder decir en este caso que un libro o un texto ha cuidado todo lo que es folclore en el país, para poder las empresas poderles dar el punto visto, necesitan de 4 factores importantes para la literatura. Se los he colocado yo acá y les he colocado un dibujo para que ustedes lo puedan identificar muy bien. En primer lugar, tiene que tener fuente folclórica. ¿Y dónde podemos conseguir la fuente folclórica? Como se los decía anteriormente, la tradición y la costumbre van pasando de años con años,
de los abuelos a los nietos con sus historias o cómo la gente ha ido cuidando todas las tradiciones propias de un lugar o un país. En este caso yo les coloqué aquí un ejemplo, ¿verdad? Para el Día de los Santos es parte de la tradición o del folclore, eh, cómo la gente puede ir a visitar a los cementerios y podemos tomar en cuenta que incluso en un mismo país se puede vivir de diferentes maneras. Podemos decir que nosotros acá en Zacatepeques lo vivimos de una manera muy diferente a otros lugares. Por ejemplo, si nos fuéramos a Alta Verapaz o Baja Verapaz, también es la misma fecha, pero las costumbres o la manera en que realizan toda esta visita es totalmente diferente. Pero todo va amarrado a un mismo lugar o un mismo país. Dos, es que la literatura o esta historia también tenga fuentes históricas. Les he colocado acá una foto del archivo de todos los libros acá en Guatemala, porque en muchas de las literaturas han sacado raíces o textos o fuentes de muchos años atrás o de autores de muchos años atrás también. En este caso, más adelante vamos a ver un poquito sobre un libro de texto y ese tuvo que ver mucho con los libros o escritos de Miguel Ángel Asturias para poder hacer y para también poder arrancar de ahí con sus libros. El tercer aspecto es que tiene que cuidar sus aspectos literarios. A la hora de poder redactar algún libro de texto, aún así sea de tipo folclórico, debe de cuidar el tipo de literatura que maneja. Nosotros lo vemos, ¿verdad? Si puede dedicarse específicamente a que sea por medio de poemas, por medio de cuentos, pueden ser leyendas, pueden ser novelas, pueden ser dramas. Entonces todo eso lo tiene que cuidar, siempre tiene que llevar un aspecto literario. Y por supuesto tiene que tener un tratamiento global proyectado. Eso significa que tiene que ir amarrado o enraizado a tradiciones propias o situaciones que el país también aún no conserve y con la idea que se siga manteniendo también todo lo que es folclore dentro de la literatura de Guatemala. Les he colocado yo acá un libro de texto por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, porque es uno de los libros de textos que más marcan este tipo de aspectos. El autor guatemalteco Celso Lara ha cuidado mucho todo lo que es el aspecto folclórico. De hecho, muchos autores o muchas universidades en países exteriores han hecho su comentario en periódicos o en comunicados, incluso en el mismo libro. Nosotros lo podemos encontrar como ellos aprueban este tipo de texto y donde él también ha marcado mucho todo lo que es el cuidado del folclore y principalmente de Guatemala. Este libro de texto de los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, si en algún momento tenemos la oportunidad de poder tenerlo, viene dividido en tres partes. La primera parte donde eruditos que hablan sobre el folclore y que han tenido la vivencia, el estudio y poder plasmarlo, pueden dar fe de que este libro de texto ha cuidado mucho todo lo que es folclore propio de Guatemala. La segunda parte, donde habla propiamente sobre el folclore, sobre algunos aspectos importantes, incluidos los que yo les acabo de mencionar, y también sobre todo el aspecto de investigación que hizo nuestro autor, Celso Lara. En este libro, por los viejos barrios de Guatemala, en la tercera parte, podemos encontrar nosotros varias leyendas de Guatemala que fueron estructuradas por historias sacadas, como se los mencionaba anteriormente,
estudios que se han hecho o propiamente sobre también cómo los han contado los ancianitos, ¿verdad? Entonces, por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala es un libro escrito por el historiador, poeta, antropólogo y músico guatemalteco Celso Lara. Les explicaba, ¿verdad? Está dividido en 3 partes y es una recopilación de leyendas guatemaltecas. Es famoso en todo el país y que regularmente suscitan todo lo que son las leyendas. Habla sobre todos los acontecimientos, principalmente en la ciudad capital de Guatemala. Hablando de este tema, voy a dejar yo entonces y asignar la tarea para el día de hoy. Van a investigar ustedes la biografía sobre el autor guatemalteco Celso Lara. Muy importante, él también hace poco falleció. Es muy reconocido después de Miguel Ángel Asturias. Es uno de los autores guatemaltecos más importantes de nuestro país. En el cuaderno me van a hacer ustedes su biografía, como mínimo 10 líneas. Como siempre se los he pedido, me van a colocar ustedes una imagen del Celso Lara y me van a colocar 5 nombres de las leyendas que aparecen en el libro que acabo de mencionar por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala. Por último, es importante que ustedes copien todos los conceptos que he dado yo en esta presentación en su cuaderno. Me van a evidenciar obviamente la tarea ahora por medio de Classroom. Esta sería la tarea para en esta ocasión. Gracias por su atención. Nuevamente les dejo por acá el código y les dejo acá unas imágenes para que ustedes se hagan una pequeña idea de la próxima clase, más o menos sobre qué va a tratar. Nos vemos la próxima clase y feliz día para todos.